Nos acompaña Ezequiel Angeli, ¿dónde está? De la firma Hansen, que va a hablar sobre el rol del inoculante en silaje de pastura. Bueno, buenos días. Como bien dijo acá el compañero, mi nombre es Ezequiel Angeli, yo soy ingeniero agrónomo. Yo trabajo para la empresa Villanueva hace ya un tiempito. Villanueva es una empresa que tiene su casa central en Villa María y es la representante oficial en Argentina de los inoculantes para silo de Christian Hansen. Bueno, yo en realidad soy ingeniero y soy de la ciudad de Santa Fe, así que a mí me toca trabajar bien en lo que es la cuenca lechera en mi zona, así que imagínense que venimos de una campaña bastante compleja. Pero bueno, ahí estamos nosotros y como dijo acá el compañero de Forratec también, con la idea y las ganas de que esto cambie y seguramente vamos a mejorar, entonces seguimos apostando a brindarle nuevas tecnologías y acompañando siempre a los productores. Bien, a mí me pidieron un poco que yo hable un poquito más que nada de lo que son el silaje de pasturas. Y bueno, en ese sentido hay que decir que la pastura que por excelencia más se hace silo en nuestro país es la alfalfa. Eso no significa que sea la forma de conservación más común. La forma de conservación de la alfalfa más común es el heno, pero en los últimos años el silaje ha tomado un mayor auge y se ha comenzado a ver mucho más seguido, y eso se debe a 3 o 4 razones. En primer lugar, es que ahí se disminuyen algunos tipos de pérdida. Primero porque al momento de la confección, por ahí el forraje queda menos tiempo en el campo y hay menos pérdida en lo que es la pérdida que nosotros llamamos a campo por precipitaciones o situaciones de clima. Y además hay pérdidas en lo que se considera en el almacenaje. Hay estudios especializados que hablan de que en un rollo, por ejemplo, las pérdidas pueden llegar a ser hasta el 15%, en cambio en un silo de alfalfa no superan el 8%, toman recaudos, está bien tapado, digamos, y se hace de las maneras correctas. Y por otro lado, nosotros también ha tenido un reconocimiento porque tiene buenas características desde el punto de vista nutricional, en el sentido que tenemos un forraje que es mucho más parejo, digamos, en sus características nutricionales, por la forma en la que se almacena y se guarda, y además estamos tomando de un cultivo, digamos, con un contenido de humedad más alto, menor cantidad de materia seca, entonces también tiene mayores valores nutricionales, hay menores pérdidas de hojas, y eso desde el punto de vista nutritivo es más atractivo y mejor para la planificación forrajera. Así que bien, mi idea es en estos minutitos contarles qué es lo importante o qué se debe tener en cuenta al momento si usted toma la decisión de hacer un silaje de pastura o un silo de alfalfa. En primer lugar hay que tener en cuenta que nosotros cuando vamos a hacer un silo de alfalfa vamos a buscar cortar este forraje en el momento de mayor calidad o cuando tenga el mejor momento, cuando tenga mejor calidad. Y eso va a ser entre botón florar y 10% de floración. El problema radica en que en ese momento la alfalfa va a tener alrededor generalmente entre un 20% de materia seca, es decir que tiene un contenido de humedad muy alto, lo cual dificulta el almacenaje y el ensilaje en sí mismo. ¿Esto por qué? Porque al tener mucho contenido de humedad se producen fermentaciones indeseadas que están dadas por un grupo de bacterias que son llamadas clostridios. Estos organismos lo que hacen es transformar el ácido láctico que se produce dentro de la fermentación y transformarlo en ácido butírico. El ácido butírico es ese olor muy característico que nosotros vemos cuando nos acercamos a un silo de alfalfa que está muy húmedo, es un silo oscuro y que tiene un olor muy fuerte. Bueno, eso es el mismo ácido butírico que incluso causa rechazo en nuestra hacienda y disminuye mucho el consumo. Y además también transforma las proteínas, las degrada y las transforma en nitrógeno amoniacal, por lo cual también estamos perdiendo calidad. Entonces, ¿qué pasa? Al hacer el corte en ese momento, nosotros tenemos que hacer un preoreo, un premarchitamiento para lograr elevar la cantidad de materia seca de ese cultivo. Lo ideal sería llevarlo, los valores ideales estarían entre el 35 y el 40% para lograr una buena fermentación y un buen almacenaje. Hay algunos técnicos además que recomiendan incluso hacer valores muy altos, un poco más altos, cercano al 50% de materia seca. El problema comienza que cuando ya nos vamos a valores muy altos, comienza a dificultarse mucho lo que es la compactación de ese silo, entonces queda retenido aire dentro de la masa y eso después produce calentamiento y también pérdida de calidad.
Entonces a mí no me gusta tanto recomendarlo en esos valores. Lo ideal sería que esté en el 35-40% de materia seca, y también lo ideal sería que a campo, yo siempre lo recomendamos, se hagan mediciones de materia seca para buscar ese punto ideal. El otro punto importante cuando hacen el silo es buscar un tamaño de partícula, que eso va a estar más relacionado con lo que es nuestra planificación forrajera, ¿sí? Porque cuando buscamos el tamaño de partícula, lo que estamos buscando en realidad es un aporte de fibra. Si el silo de alfalfa va a ser nuestro único aporte de fibra en la dieta, seguramente vamos a tener que buscar un tamaño un poco más grande, 2,5 centímetros aproximadamente. No hay un valor que sea estimado o ideal, pero nosotros recomendamos alrededor de eso. En cambio, si por ahí tenemos otro aporte de fibra, podemos estar buscando valores un poco más bajos. Y tampoco también la misma recomendación, no irnos a valores muy altos de tamaño de partícula, porque empieza a dificultar mucho la compactación, y si además el silo está muy seco, es aún mayor el problema. El siguiente punto vendría a ser llevar lo más rápido que se pueda ese forraje cortado y premarchitado y comenzar a almacenarlo. Ahí lo más importante es llevarlo rápidamente y comenzar una rápida compactación para eliminar todo el aire. Nosotros tenemos que lograr lo más rápido posible, eliminar el aire que haya en la masa y lograr una excelente compactación. Cuando nosotros eliminamos ese aire, empieza el proceso que nosotros deseamos que se produzca, que es la fermentación adentro del silo. La fermentación es un proceso que se produce en ausencia de oxígeno, entonces eso es lo que tenemos que buscar lo más rápido posible, llevarlo rápido a la masa y compactarlo. Cuando se eliminó el aire, la fermentación es el proceso que se vuelve dominante, y el proceso, ¿por qué es importante? Porque empiezan a dominar bacterias que están dentro de la masa, empiezan a trabajar y empiezan a disminuir el pH del silo hasta valores que tienen que llegar alrededor del 4,5 de pH, para lograr un ambiente donde la conservación sea ideal y sea un ambiente donde no permita el desarrollo de microorganismos que son indeseables. Y acá es donde radica el punto importante, porque es dificultoso, generalmente se habla que es más difícil hacer silos de pasturas. El problema de los silos de pastura, o particularmente de la alfalfa, es que tienen valores de azúcares solubles muy bajos, son altos en proteínas y además, bueno, se ensilan con valores de humedad muy altos. ¿Qué pasa? Las bacterias, que son las causantes de bajar el pH del silo, toman como sustrato, digamos, su alimento, por decirlo entre comillas, son los azúcares solubles. El cultivo, de ser muy bajo en azúcares solubles, tiene poco sustrato esta bacteria para empezar a desarrollarse, a multiplicarse y a colonizar la masa. Por eso fue que en los últimos años aparecieron en el mercado una gran cantidad o muchos inoculantes para silo. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando compramos un inoculante para silo, sea un frasquito en la forma que venga presentado, básicamente lo que estamos comprando son bacterias. Dentro de la formulación estamos comprando bacterias. Esas bacterias lo que se encargan son de colonizar la masa. Tengamos en cuenta que en cualquier cultivo, cualquier forraje que nosotros vayamos a conservar o a ensilar, tiene en su población natural tiene bacterias. Pero nosotros tenemos que lograr que nuestro inoculante colonice esas bacterias, las domine, porque tiene que dominarlas para producir los ácidos que nosotros estamos deseando. Los productos que se utilizan para las alfalfas lo que hacen es producir ácido láctico. El ácido láctico es el responsable, o es el ácido fuerte que se encarga de bajar el pH de la masa, bajarlo hasta estos valores que hablamos de 4,5 alrededor, para lograr el ambiente deseado. En el caso de nuestro producto, que nosotros contamos con dos presentaciones. El que ven a su derecha es el Silosolve MC, es el producto que nosotros recomendamos para lo que son las pasturas en general, o cultivos que tengan altos valores de proteína y bajo contenido de azúcares. Están formados, contienen en su formulación bacterias que producen ácido láctico, y la novedad que nosotros traemos al mercado de esta campaña, además cuentan con una bacteria que está patentada y es propia de Christian Hansen, que se llama Lactobacillus lactis, que lo que hace además es producir una sustancia que se llama nicina, y es la encargada de bloquear o eliminar las esporas de clostridios. Es decir, que además con nuestro inoculante lo que estamos logrando es lograr bajar el pH de la masa, lograr que se conserve perfectamente, y además estamos eliminando el desarrollo de estos microorganismos que son los que degradan y arruinan nuestro material. Y acá también hay algo muy importante que quiero que se lleven y que lo tengan bien presente, y esto ni siquiera lo digo más bien como técnico y no tanto como representante de una empresa comercial, porque es algo que compartimos con varias empresas. Hay estudios, y hablo no estudios, le vuelvo a repetir, no de empresas, ni de nuestra empresa, ni de otra empresa, sino estudios de universidades y de organismos internacionales del mundo,
que demuestran que un inoculante para funcionar de buena manera o cumplir su función tiene que tener una tasa mínima de inoculación. Y esa tasa mínima de inoculación debería ser de 100.000 unidades formadoras por gramo de forraje inoculado. Esto es lo que quiero que le quede claro. Tienen que ser, y le repito, 100.000 unidades formadoras de colonias por gramo de forraje inoculado. Ustedes van a ver que hoy en el mercado hay una gran cantidad de inoculantes, hay varios tipos y marcas comerciales, formas de presentación y demás, pero nosotros encontramos que en el mercado hay productos que inoculan, como nuestro ejemplo, con 150.000, aseguran una cierta calidad y concentración de tasa de inoculación, y hay productos que hoy en día ofrecen 2.000, 4.000 o 5.000 unidades formadoras por gramo de colonia. Eso claramente, y ni siquiera eso se expresa en un diferencial de precio, digamos. Entonces, nosotros lo decimos más de un parte de vista técnico, pero porque está reconocido por estudios que se hacen en universidades de Estados Unidos, de Francia y demás. Y entonces eso para nosotros es algo que hay que recalcar y algo que queremos que tengan en cuenta. Nosotros ofrecemos en nuestra formulación 150.000 unidades formadoras por gramo de forraje inoculado, es decir, cada gramo que ustedes vean que sale de la chorrera de la máquina CLAAS tiene que llevar 100.000 unidades formadoras como mínimo o más. Les vuelvo a repetir, nosotros lo ofrecemos, hay otras empresas que también lo hacen, pero tengan en cuenta eso. Yo siempre hago la comparación más simple, que cuando ustedes habrán ido a comprar siempre un bidón de glifosato, y hay bidones que tienen 43% de glifo, y hay bidones fulles que tienen 66 o más. Bueno, eso se pagan una diferencia, hay una dosis diferencial cuando lo aplican en el campo y demás. Bueno, con los inoculantes pasa exactamente lo mismo. Nosotros compramos bacterias y tenemos que asegurarnos una dosis mínima de aplicación, que es de 100.000 unidades formadoras de colonia. Así que bueno, básicamente es eso, le repito. Lo importante cuando vamos a hacer un silo de alfalfa, tener en cuenta el momento del corte y llevarlo a una materia seca ideal del 35-40%, el tamaño de picado, hacer rápidamente el almacenaje y eliminar la masa del oxígeno, que esté bien compactado, bien apretado, y por otro lado el inoculante. Fundamental el inoculante en este tipo de cultivos porque es muy difícil la fermentación dentro del mismo. Con estos productos, ¿qué logramos? Bajar rápidamente el pH, rápidamente. En el caso nuestro eliminamos también las esporas de clostridios y aseguramos una buena calidad de nuestro producto. Así que bueno, yo voy a estar acá a las vueltas todo el día acompañándolos, así que cualquier consulta que tengan, quedo a su disposición. Muchas gracias.